Allí ya estamos grabando la sesión, ¿sí? De cualquier forma es importante dejar grabado lo que hagamos para que los compañeros o compañeras que están paralizados después puedan acceder a, a lo que hemos hecho, a los recursos que se dio, y allí veremos cómo continuamos, ¿sí? Bien, lo primero que quería mostrarles es la página del campus virtual, ¿sí? No sé si han podido acceder y mirar allí el material los links o los vínculos de la grabación, ¿sí? Sí, profe, yo sí los vi. Ya, muy bien, ¿sí? ¿Y María Jesús? ¿Sí? Muy bien, ya. Lo vamos a dejar registrado en todo caso en el video para que se pueda ver bien. Básicamente todos los materiales y recursos que estamos utilizando hasta ahora quedan en la unidad 1, ¿sí? Si se fija, cuando uno ingresa aquí no se ve mucho más. Ingresamos a la unidad 1, y ahí aparecen bueno, los contenidos de esta primera unidad, eh, los vínculos que hemos utilizado, las presentaciones y las grabaciones de clase. Y hoy día subí nuestra primera lectura obligatoria, ¿sí? Por ahora solamente voy a dejarlo allí, es decir, usted tiene que acceder al texto y leerlo, ¿sí? Es una lectura inicial, son como 12 páginas, más o menos sencillas de leer, que pretenden dar un panorama general sobre distintos paradigmas en epistemología, ¿sí? Entonces podemos ir adelantando, ¿sí? Leyendo ese texto, y ustedes me contarán la siguiente clase o las siguientes sesiones cómo les ha ido con el texto y qué dificultades han encontrado, ¿sí? Básicamente hasta allí es donde por el momento nos encontramos, ¿sí? Entonces allí va a quedar todo disponible también para los compañeros y compañeras que quieran acceder a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Estamos en la tercera sesión. Vuelvo a la pantalla de la presentación. Y como les decía la semana pasada, en vistas también y considerando a los compañeros y compañeras que están paralizados, nuestras sesiones también van a ser un poco más breves de lo que comúnmente serían, ¿sí? Es decir, vamos a adelantar, vamos a cumplir con lo que debemos hacer, pero también considerando eso, vamos a ir como en la justa medida, ¿bien? Vamos entonces con la sesión del día de hoy, ¿sí? Ahí recuerde, usted tiene mi correo, mario.silva.casa@gmail.com, ¿sí? Escríbame siempre allí. Si me escribe a través de la plataforma, en general me cuesta un poquito más leerla, no, porque no estoy accediendo siempre a la plataforma. En cambio el correo sí, y apenas usted me escriba, yo voy a tratar de responderle rápidamente, ¿sí? Vamos viendo entonces qué hemos tratado de comenzar a hacer, ¿sí? Básicamente siempre, recuérdelo, el punto más importante quizás de todas nuestras discusiones es tratar de comprender por qué vemos epistemología, ¿sí? ¿Por qué en administración pública vemos epistemología? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Sí? Y hemos tratado de ir mostrando que el sentido básico, general y transversal de un curso de epistemología, al menos consiste en mostrar que en la medida en que usted es profesional, por ejemplo, profesional de la administración pública, un administrador público, un psicólogo, un sociólogo, un abogado, en la medida en que usted tiene conocimiento profesional, ¿sí?, es necesario justificar por qué ese conocimiento profesional es distinto de una mera opinión, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, alguien que ha trabajado en el espacio público, no sé, digamos durante 5 años, sin ningún título, sin ninguna formación, pero que ha trabajado en el espacio público, ¿por qué el conocimiento que va a tener esa persona, el conocimiento adquirido por experiencia que ha tenido esa persona, va a ser diferente del conocimiento profesional, por ejemplo, que usted va a adquirir y que usted posee? ¿Sí? ¿Me explico con eso? ¿Por qué usted, en cuanto profesional, debe tener un conocimiento que es diferente y tiene un valor diferente del conocimiento que surge por mera opinión o por mera experiencia? ¿Sí? Porque uno podría decir, por algo usted está obteniendo un título profesional, para llegar al espacio de la administración pública, por ejemplo, y
y no simplemente, y no le parecería, no sé si estaría de acuerdo conmigo, no le parecería justo quizás que alguien que no tiene su título profesional ocupe ese puesto, ¿sí? Si yo tengo a dos personas, usted que acaba de salir con su título de administradora pública, y tengo una persona que ha ejercido labores en administración pública durante 5 años o 6 años, pero no tiene título profesional, ¿a quién debería contratar de los dos? Al con título diría usted, ¿sí? María Jesús opina eso. Y probablemente, exactamente, Ryan, el que tenga título de alguna manera parece que tiene algo, posee algo, que la otra persona no posee, ¿sí? Y eso que posee es el conocimiento profesional. Entonces hay que, a lo menos, poder demostrar o justificar por qué ese conocimiento profesional es diferente de ese conocimiento por experiencia. ¿Por qué deberíamos seguir dándole valor a ese conocimiento profesional? ¿Y cuáles son los límites que tiene? ¿Sí? Porque tampoco es que tenga un valor absoluto o universal. Entonces, lo primero que, la primera pregunta o la primera dimensión de nuestro problema, del problema epistemológico que estamos tratando de mostrar, es en qué se diferencia la mera opinión del conocimiento científico, ¿sí? Y para responder a esa primera pregunta, hemos comenzado el curso tratando de dar una explicación histórica, ¿sí? Mostrar por qué ese conocimiento ha adquirido más valor. Fíjese que no estoy diciendo que tenga más valor, estoy diciendo cuál ha sido el proceso histórico que nos ha llevado a pensar y a asumir que efectivamente tiene más valor. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. Nosotros por ahora no estamos mostrando que tenga más valor. Estamos mostrando el proceso histórico que ha llevado a concebir el conocimiento científico, otorgándole más valor que el conocimiento por mera experiencia, ¿sí? Eso es sumamente importante porque, recuerden, no en todos los ámbitos el conocimiento profesional tiene más valor que el conocimiento por experiencia. No sé si me explico. Por ejemplo, si pensamos en el conocimiento que tiene una psicóloga sobre habilidades marentales, es decir, el conocimiento que tiene un profesional de la psicología sobre las acciones o actividades que puede realizar una madre para hacer adecuadamente su rol, para cumplir adecuadamente su rol, ¿sí? Y miramos por otra parte una mujer que ha llevado 15 años la labor de maternidad, ¿sí?, de sus hijos y quizás de hijos de otras personas. ¿A cuál de las dos personas usted le otorgaría más valor? ¿Cuál de los dos conocimientos tiene más valor ahora? La que tiene más experiencia, pues, ¿no? Ya, muy bien. Roberto dice la que tiene más experiencia. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué, como usted Roberto? dice, lleva 15 años cuidando niños, Ujú, siendo el rol de muy mamá, bien. lleva mucho tiempo. Sí, Sin embargo, la psicóloga tiene ejerciéndolo, solamente aprendiendo. la base, Ajá, sí, pues, y exactamente. la psicóloga tiene solamente la base. Muy bien. Entonces, Y si se necesita fija, como, dígame, Roberto. necesita como llevar a cabo ese reforzamiento, esa idea que tiene para que sea buena. Buena No sé si me madre. entiendo. Sí, 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 algo sí. así. Es decir, la psicóloga tendría un conocimiento quizás más teórico, más formal sobre cómo ser madre, pero la mujer que lleva 15 años cuidando niños, sus propios hijos, educándolos, etcétera, y hijos ajenos, tiene más conocimiento por experiencia y por lo tanto ha ejercido más su rol de madre, ¿sí? Entonces, ¿por qué le decía eso? Porque en ese espacio, por ejemplo, en ese ámbito, nosotros justamente hacemos lo contrario, valoramos más el conocimiento por experiencia, ¿sí? Pero en el espacio de nuestras profesiones ocurre al revés. El conocimiento por experiencia tiende a dejarse de lado
y se valora mucho más el conocimiento formal que se adquiere en el curso de una formación profesional, ¿sí? Entonces, por eso lo que intentamos mostrar hasta ahora, no es que en realidad uno tenga más valor que otro, ¿sí? Sino que estamos intentando mostrar cómo es que el conocimiento científico y profesional ha ido apareciendo como un conocimiento de mayor valor, de mayor importancia, ¿sí? Y para explicarlo, hemos tratado de ir mostrando históricamente cómo eso ocurre, ¿sí? La secuencia histórica de cómo llegó a valorarse más ese conocimiento, ¿sí? Y este proceso lo iniciamos con los griegos, ¿sí? En particular con los filósofos presocráticos, porque en general se ha asumido que el pensamiento occidental, del cual nosotros formamos parte, ¿sí? Colonizados y todo lo que quiera, pero hemos aceptado esa occidentalización de nuestra cultura, ese conocimiento y esa perspectiva occidental comienza con la reflexión que realizan estos primeros pensadores, los presocráticos, el grupo de pensadores que era, como dice allí, anterior a Sócrates, ¿sí? Y ellos dieron el primer paso para comenzar a valorar este conocimiento científico o profesional por sobre el conocimiento que es meramente de experiencia, ¿sí? Y el primer paso, el paso importantísimo que dieron, que no necesariamente otras culturas dieron, pero sí la cultura griega lo hizo, fue, como dice allí, liberar a la razón, entre comillas, liberar a la razón de la carga de las creencias y los mitos que hasta entonces explicaban el origen del mundo, ¿sí? Es decir, los griegos, en vez de continuar las explicaciones míticas para responder por qué hay sequía, por qué hoy día tenemos un día soleado, caluroso, por qué tenemos que pelear con otros, ¿sí? En vez de recurrir al mito para explicar esas problemáticas, los filósofos presocráticos intentaron ocupar la razón en lugar de esas creencias, ¿sí? Eso se llamó el paso del mito al logos, es decir, el paso de las explicaciones míticas a la búsqueda de explicaciones racionales, ¿sí? Es decir, como usted ve, ellos empezaron en aquel entonces a valorar la razón por sobre las creencias, ¿sí? A valorar el conocimiento que podemos obtener racionalmente por sobre el conocimiento que podemos obtener desde las creencias y desde las tradiciones culturales. ¿Se fija? Por eso ese paso es importantísimo, porque desde allí viene nuestra idea occidental de que el conocimiento racional es más valioso que el conocimiento emocional, que el conocimiento simplemente que yo adquiero por haber vivido ciertas cosas, ¿sí? Que el conocimiento vivencial, por decirlo así, ¿sí? De allí adquiere más valor e importancia ese tipo de pensamiento, ¿sí? Entonces ahora el mundo, desde ese momento en adelante, va a tratar de ser explicado en términos racionales, ¿sí? Si llevamos eso a nuestras profesiones, usted va a ver que gran parte de los procesos que en un momento usted como profesional va a realizar, tienen la exigencia fundamental de ser procesos racionales, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en administración pública, ¿sí? En administración pública, los procesos que vamos a materializar en las instituciones en las cuales trabajemos, tienen el gran requisito de tener que ser racionales, ¿sí? Un proceso en administración pública no puede construirse por mera emocionalidad, por una mera intuición, ¿sí? Por ejemplo, tengo que diseñar un proceso de atención al cliente, un proceso de atención a las personas, ¿sí? ¿Cómo ordeno la fila? ¿Sí? ¿Qué criterios voy a producir para entregar un beneficio? ¿Sí? ¿Puedo elegir criterios que sean meramente emocionales o intuitivos? Del tipo, me parece que la señora lo necesita, así que se lo voy a entregar. No, me parece que este caballero en realidad no lo necesita, así que no se lo voy a entregar, ¿sí? Siento que no debo entregárselo, así que no le voy a entregar el beneficio. ¿Podría la administración pública funcionar así?
No, pues, ¿ves? Probablemente todo el mundo se le tiraría encima, porque diría, exactamente, María Jesús, muy bien. Es poco objetivo, es poco serio, es poco claro y poco transparente. ¿Sí? ¿Cómo corregimos eso? Desde la idea de los griegos, fíjese, desde aquel entonces, la racionalidad viene a suplir esa necesidad. La racionalidad parece ser objetiva, parece ser clara, transparente y además universal. Es decir, si yo pongo criterios racionales para entregar un beneficio, cualquier persona racional podría entender esos criterios y podría compartir la decisión. ¿Se fija? En cambio, si tomo un criterio emocional o meramente afectivo, los demás no tienen por qué legitimar ese criterio y por lo tanto no se vuelve una decisión universal, no se vuelve una decisión válida para todos. ¿Sí? Entonces, desde aquel entonces, fíjese desde cuándo estamos hablando, no sé, es como debe ser como 600 antes de Cristo. ¿Sí? Desde aquel entonces la racionalidad empieza a permear todas nuestras ideas sobre el conocimiento y sobre el valor que el conocimiento debe tener. ¿Sí? Como muy bien ven ustedes entonces, ahora el conocimiento tiende a ser racional, tiende a valorarse el conocimiento objetivo por sobre cualquier otra cosa. ¿Sí? Los griegos en particular, los presocráticos, ocuparon ese conocimiento racional o esa intención de ser racionales para explicar el cosmos. ¿Sí? Fíjese eh, no sé cómo llamarlo, lo arrogante que incluso podría ser eso. ¿Sí? Pensar que a través de nuestra racionalidad nosotros podemos comprender cómo funciona el cosmos, cómo se ordena el universo. ¿Te fijas? Ese es un supuesto, quizá un poquito arrogante que tenía en aquel entonces el pueblo griego, pero que también tenía su razón de ser. Porque justamente estos primeros pensadores, ¿sí?, ocuparon su racionalidad, y no solo su racionalidad, sino también su capacidad de observación, justamente para explicar cómo el mundo funciona, cómo el mundo procede, cómo el mundo se desarrolla. Entonces ustedes ven allí esa plantita, ¿sí? Y lo que pudieron hacer estos primeros filósofos es explicar cómo esa plantita crece, ¿sí? Cómo esa plantita puede morir y en qué fechas o en qué momentos esa plantita va a producir los elementos que necesitamos para vivir. Ese fue un paso sumamente importante porque ya no dependía de los dioses, ¿sí?, sino que dependía de mí como ser humano captar el orden del mundo. ¿Sí? Y si puedo captar el orden del mundo, puedo predecir una cosecha y puedo mantener a mi pueblo sano. ¿Sí? Y ya no importa lo que diga la pitonisa sobre los dioses, importa lo que soy capaz de captar racionalmente del mundo. ¿Se fija? Ese es el inicio, si uno lo mira así, del pensamiento científico. Observación y racionalidad permite explicar el mundo y nos permite también tener seguridad sobre un mundo que hasta entonces parecía incierto. ¿Sí? Usted hoy en día, al igual que yo y al igual que la mayoría de nosotros, vive más o menos seguro en este mundo porque creemos que funciona racionalmente. ¿Sí? No nos acostamos pensando que de pronto la luna va a explotar, ¿sí?, que de pronto el oxígeno del planeta se va a escapar o va a desaparecer. ¿Sí? Fíjese que si uno empieza a pensar en esas cosas, de alguna manera terminaría un poco confuso y angustiado. ¿Sí? Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que el mundo funciona racionalmente. Y no hay nada racional que me diga que mañana el oxígeno va a desaparecer. ¿Sí? Por ahí la amenaza palpable del derretimiento de los polos y la contaminación. Pero a pesar incluso que es una amenaza racional, ¿sí?, para muchas personas todavía no aparece como realmente una amenaza seria. ¿Sí? Entonces, la racionalidad, hasta ahora, si vamos puntualizando todo, aparece como fundamental, permite explicar el funcionamiento del mundo, permite operar en ese mundo, tanto así como para darnos cierta seguridad sobre el mundo y nuestra vida. ¿Sí? Yo sé que si descubro qué necesita esa planta para crecer, voy a poder producir alimento para mí y para mi familia o mi comunidad. ¿Se fija? Ya no dependo más
de algo tan incierto como la voluntad de los dioses. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Hasta ahí voy recordando un poquito. Ya, súper. A ese proceso de liberación de las creencias, ¿sí?, de tratar de quedarse solo con un pensamiento racional puro, se le llamó secularización. ¿Sí? La secularización entonces es tratar de liberar nuestro pensamiento de todas las creencias de cualquier tipo, no solo las religiosas, ¿sí?, y quedarse solamente con aquel conocimiento que, siendo racional, pueda ser demostrado y pueda ser objetivo. ¿Sí? La racionalidad entonces, como dice allí, es una racionalidad secularizada, ¿sí?, que en teoría se piensa libre de cualquier convicción previa. ¿Sí? Vamos a ver después más adelante que finalmente la razón está llena de prejuicios, está llena de cargas y elementos culturales, ¿sí?, frente a los cuales es realmente imposible deshacerse de todo. ¿Sí? Pero al menos en este momento y en estas etapas iniciales del conocimiento, se tendió a pensar en una racionalidad libre de esa carga, ¿sí?, una racionalidad secularizada, libre de cualquier prejuicio religioso o convicción religiosa. ¿Sí? Eso también, de nuevo, aparece en nuestro ejercicio profesional hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, tendemos a pensar que el conocimiento racional que nosotros ejerzamos en una profesión no puede tener sesgo alguno, no puede tener prejuicio alguno. ¿Sí? Y mientras más racional, menos prejuicioso. Por ejemplo, ¿cómo debo asignar los sueldos en una empresa? ¿Sí? ¿Mediante qué criterio? De, de ¿cómo se llama? De una pirámide, ¿o no? ¿Una qué, perdón? Como pirámide, Ya, ¿de acuerdo? el trabajo más importante al menos importante, por decirlo así. Ya, de acuerdo, sí, como dice Roberto y como dice Benja, entonces, mediante una jerarquización, una escala, una pirámide, donde los puestos más importantes o de mayor responsabilidad reciban más ingresos, y los de menos importancia o responsabilidad, menos ingresos. Ese, por ejemplo, podríamos decir, a grosso modo, que es un pensamiento racional secularizado, porque se supone que no tiene prejuicio alguno. Pero si lo miramos con más detenimiento, ¿sí?, como lo va a hacer después el pensamiento más contemporáneo, usted se va a dar cuenta que esa jerarquización y esa elección racional que hicimos está cargada de prejuicios, de ideas previas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo más importante? Teoría el del jefe, ¿no? Muy bien. Eso es lo que nos dice nuestra mirada racional contemporánea, ¿sí? Pero, ¿es realmente el puesto de jefe el más importante? ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos días? ¿Se acuerda cuando han habido paralizaciones, por ejemplo, de las personas que recogen la basura, de las empresas sanitarias, ¿sí?, o de los obreros, como dice María Jesús? ¿Qué ocurre con el país? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no sé, en un momento histórico, cuando los grandes gremios paralizaban, ¿sí?, no funcionaba nada, ¿sí? Como dice María Jesús, sin el personal, la empresa no funciona. Entonces uno podría preguntarse, ¿realmente el trabajo más importante es el del jefe? ¿O es el de las personas administrativas? ¿Es el de las personas que hacen funcionar la empresa? ¿Sí? ¿Qué trabajo es más importante, el de ese jefe o el de la persona que me lleva el agua a la casa? ¿Sí? ¿Se fija? Entonces, la idea de la secularización de la razón fue muy importante en un comienzo, porque trataba de mostrar que la razón debía desligarse de todos estos prejuicios. ¿Sí? Y se creyó en eso, se creyó que era posible. ¿Sí? Pero, como mostramos ahora rápidamente, la razón sigue estando cargada de elementos culturales. ¿Sí? Todo esto que dijimos ahora, que los jefes son más importantes en el trabajo, ¿sí?, etcétera, son prejuicios culturales. ¿Sí? Y la razón parece que finalmente no resulta tan fácil de desligarse de esos prejuicios. ¿Sí? Pero bueno,
en la historia del desarrollo del conocimiento científico, la secularización fue importante, ¿sí? Y gran parte del proceso durante la modernidad consiste en tratar de buscar una racionalidad neutra, una racionalidad que no se vincule con convicciones ni creencias, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, cuando veamos a Descartes y a otros autores parecidos, ¿sí? Entonces, por ahora, hemos dicho que el pensamiento científico, o el pensamiento profesional, o el pensamiento en el sentido más riguroso posible, se diferencia de la mera opinión, ¿sí? En primer lugar porque es un pensamiento racional, y en segundo lugar porque en teoría, ¿sí?, no debiese estar afectado o verse influido por convicciones religiosas o convicciones de cualquier tipo, ¿sí? Asumimos, y asumieron los griegos en aquel entonces, que el pensamiento era capaz de desligarse de todo eso. Veamos un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un niño, ¿sí? Un niño, una niña, ve a una persona, ¿sí? Así lo hacían los griegos, ¿sí? Recuerden, lo primero que ellos hacían era observar el mundo, ¿sí? Y este niño observa el mundo a través de sus sentidos, ve a una persona, la saluda, ¿sí?, le mueve la manito, y la persona de vuelta le responde saludando, ¿sí? Muy bien, el niño se puso muy contento porque percibió una reacción del mundo a su gesto. El mismo niño entonces continúa caminando y ve a otra persona, ¿sí?, en otro espacio y en otra circunstancia. La saluda nuevamente con el mismo gesto, le mueve la manito, y esta persona, a su vez, igualmente responde, ¿sí? La saluda, lo saluda, ¿sí? La situación, el niño la observa y se repite en diferentes momentos y en diferentes contextos, ¿sí? ¿Qué puede entonces concluir el niño? ¿Cuál es el conocimiento que el niño adquirió? Dígame usted. Que al saludar a alguna persona, esta le va a responder. Muy bien. Pero ahí, Roberto, el conocimiento que el niño adquiere desde la perspectiva del niño es que si saludo a algunas personas, ellas me van a responder, o que si yo saludo a todas las personas, todas van a responder. ¿Qué piensa que el Según niño? lo que vio el niño, pues, a todas. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjese, así funcionaba inicialmente el pensamiento griego, ¿sí? Realizaron algo que después se va a llamar procesos inductivos. ¿Qué era lo que hacía? El niño primero, recuerde, observa, ¿sí? Realiza su observación, reitera esa observación, ¿sí? Realiza una acción que es saludar, y la reacción de las personas es devolver el saludo. Esa observación la reitera una y otra vez, la repite una y otra vez, ¿sí?, en contextos diferentes. Y tras esa observación, él produce. Cuando ocupamos la palabra produce, estamos refiriéndonos al conocimiento. A través de esas observaciones y de esas reiteraciones, el niño produjo un conocimiento, obtuvo un conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento del mundo que obtuvo? Que todas las personas, cuando son saludadas de esa forma, responden. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué para los griegos era importante? Porque este conocimiento que se obtiene de esta forma, en primer lugar, es un conocimiento racional, ¿sí?, basado o acompañado por la observación, ¿sí? Somos seres racionales que, observando el mundo, obtenemos un conocimiento de él, ¿sí? A partir de esa razón y de esa observación, entonces obtenemos un conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, un conocimiento universal. ¿Por qué suponemos que es por qué decimos que es un conocimiento universal? Porque el conocimiento que este niño obtuvo no se refiere a una u a otra persona, ¿sí? Por eso le preguntaba a Roberto. Se refiere desde la convicción del niño, desde la creencia del niño, a todas las personas, ¿sí? Desde la perspectiva del niño, el conocimiento que adquirió es un conocimiento sobre todas las personas, ¿sí? Por eso cuando alguien no le devuelve el saludo, el pobre niño se va a asombrar, ¿sí? Porque algo pasó que no debería haber pasado,
¿sí? Yo saludé, pero no me devolvieron el saludo. Entonces, a este tipo de proceso de adquisición de conocimiento, fíjese que es un proceso para adquirir conocimiento, le llamamos inducción. ¿Sí? La inducción es tan antigua como este proceso que viven los griegos y los presocráticos, solamente que después se fue formalizando y precisando, ¿sí? Pero la actitud general es básicamente la misma. Observamos racionalmente, ¿sí? Analizamos la observación, y tras reiterar una y otra vez esa observación y ese análisis racional, concluimos algo, obtenemos un conocimiento universal, ¿sí? De todas las personas, de todas las situaciones similares, de todos los casos donde esto ocurra. Entonces el niño sabe ahora que en todos los casos, cuando él mueva la mano a otra persona, en todos esos casos le van a responder, ¿sí? Esa es la base, una de las primeras bases del conocimiento científico, ¿sí? Probablemente usted lo ha visto en el colegio cuando se hablaba de hipótesis, experimentación, ¿sí? Es decir, nuestra observación racional nos permite producir un conocimiento, ¿sí? Sobre el mundo, y que ese conocimiento sobre el mundo se va a dar en todas las ocasiones que sean similares. ¿Se comprendió bien el ejemplo del niño y la inducción? Súper. Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto, en su espacio cotidiano, dígame un ejemplo de una inducción. En la casa, en el lugar donde esté, todos los días, ¿cuál es la inducción más común que usted realiza? Que a las 8 de la tarde voy a tomar 11. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Ese es un conocimiento, por ejemplo, inductivo. Súper bien. ¿Por qué? El primer día pasa, ¿sí? Las 8 de la tarde, y tomo 11. Si alguien me trae la 11, yo la preparo. Segundo día, 8 de la tarde, alguien trae la 11 y yo me la como. Muy bien. Tercer día, cuarto día, quinto día, y sucesivamente pasa lo mismo. Entonces, esa observación racional me permite decir y producir un conocimiento universal. Todas las tardes a las 8 de la tarde voy a tomar 11. ¿Te fijas? Así funciona la inducción, ¿sí? Es sumamente común y frecuente realizar inducciones en nuestra vida, ¿sí? Y en general, también la mayoría de los prejuicios se sostienen en inducciones, ¿sí? Inducciones que no son enteramente racionales, pero finalmente son inducciones, ¿sí? Déjenme borrar ahí. Acá. Entonces, la segunda distinción que hemos hecho hasta ahora es que el origen de este conocimiento, de donde surge el conocimiento, surge justamente en la capacidad racional para abstraer algo de la realidad, ¿sí? Abstraer, decían o pensaban los griegos, la esencia de las cosas, ¿sí? Nuestra racionalidad es capaz de hacer algo que los sentidos no. Nuestra racionalidad es capaz de ver el centro o la esencia propia del mundo, ¿sí? Cómo ver el mundo, cómo funciona, ¿sí? Si pensamos en los números, las matemáticas y las leyes de la física, nada de eso se puede ver a través de los sentidos, ¿sí? Yo puedo ver que un objeto cae, ¿sí? Pero no por ver que un objeto cae, yo estoy viendo la ley de la gravedad. ¿Me explico? La ley de la gravedad es un conocimiento que la razón produce o abstrae de la observación que yo hice, ¿sí? Yo vi que todos los cuerpos que... Veo un cuerpo que cae, ¿sí? Hagamos un proceso inductivo. Veo una manzana que cae, ¿sí? Al día siguiente, me pongo debajo del mismo árbol y veo que otra manzana cae. Tomo el tiempo y cae a la misma velocidad, ¿sí? Veo otra manzana que cae, tomo el tiempo y cae a la misma velocidad, ¿sí? Luego entonces, la razón abstrae un conocimiento y dice, todas las manzanas que caigan de este árbol van a caer a esta velocidad. ¿Te fijas? Ese conocimiento, que después se transforma en una ley más general, ¿sí? Es producida por la razón. ¿Te fijas? La razón logró, para estos pensadores y desde la perspectiva de estos pensadores, la razón logró permear el mundo, logró ver cómo funciona el mundo, cómo ver el mundo.
Eso fue algo que los griegos encontraron y que les pareció realmente maravilloso, si usted lo ve así, ¿sí? Si uno piensa en lo que significa eso, realmente parece valioso, ¿sí? Porque yo puedo producir, puedo calcular viajes, por ejemplo, ¿sí? Puedo calcular la cantidad de combustible que se necesita para ir de un lado a otro. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque tengo un conocimiento racional del mundo, ¿sí? Usted puede calcular cuánto le van a durar los productos que tiene en su casa, ¿sí? Puede, puede, en el fondo, sentirse seguro y segura de cómo el mundo opera, porque usted lo conoce racionalmente, ¿sí? La abstracción inductiva, entonces, para los griegos. Como hemos dicho, básicamente, a ver, durante este periodo el conocimiento se obtenía a partir de la observación de la realidad, ¿sí? El griego veía esa planta crecer, observaba el proceso y obtenía un conocimiento, ¿sí? Observamos la vida de una planta, ¿sí? ¿Y qué observo? Que si a esa planta le quito el agua, la planta muere, ¿sí? Luego el filósofo entonces miraba a otra planta, realiza la misma observación, que si se le quita el agua, esa planta muere, ¿sí? Ahora se dirige donde un ser humano y observa. Observa que ese ser humano, cuando se le quita el agua, el ser humano irremediablemente muere, ¿sí? Por lo tanto, y esa palabra refleja la producción de conocimiento, por lo tanto, entonces, de esta forma, a partir de esta observación, ¿qué podemos concluir? Que el agua es fundamental para toda la vida, para toda forma de vida. Se da cuenta primero que el conocimiento que yo obtengo es universal porque se refiere a toda forma de vida, ¿sí? Y luego, lo segundo que debe notar es que ese conocimiento entonces era racional y se basó o se realizó a través de la observación, ¿sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. A eso entonces nosotros le llamamos una abstracción. ¿Por qué es una abstracción? Porque saca algo de la realidad. Por medio de la razón nosotros obtenemos algo de la realidad. ¿Se fija? Obtenemos, por decirlo de alguna manera, la esencia o las reglas o el funcionamiento de la realidad, ¿sí? Que no podemos ver con los sentidos, pero sí que podemos captar racionalmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué le insisto tanto en esto? Porque a partir de esta capacidad, al darnos cuenta que la razón tiene esta capacidad, es que nosotros le otorgamos valor a la razón, ¿sí? No es porque sí, no es porque sí que la razón debe tener más valor que las emociones, pensaban los griegos, ¿sí? Es porque la razón permite hacer esto, ¿sí? Dígame, ¿qué emoción me permite conocer algo sobre el mundo? Le diría un griego, ¿sí? ¿Qué emoción le permite saber algo sobre el mundo? ¿Ni una? ¿O sí? No sé, pues Roberto, usted tiene que respondérmelo. ¿Hay alguna razón, hay alguna emoción que le permita conocer algo sobre el mundo? Piensa en las emociones que conoce. Pena, rabia, susto, alegría, tristeza. Piensa en todas las emociones. ¿Alguna de esas emociones le entrega conocimiento del mundo? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál podría ser? Ya, la tristeza. ¿Cómo así, Benja? A ver, ¿qué es lo que descubre la tristeza del mundo? Sí, eso discutíamos la semana pasada, me acuerdo, me acuerdo, María, ¿sí? El lado malo del mundo, ¿sí? O eh, un tipo de relación que yo tengo con el mundo. Hay ciertos filósofos contemporáneos, en algún momento, por ejemplo, Heidegger, habló de cómo las emociones, de alguna manera,
abren el mundo de cierta forma, ¿sí? Para los griegos, sin embargo, eso no era así. Para los griegos las emociones simplemente eran algo negativo, nocivo, y que había que dejar de lado, ¿sí? ¿Y por qué debemos dejarlo de lado? Porque la razón me permite hacer juicios como estos que están acá, ¿sí? Yo observo y racionalmente analizo y digo, Mario es humano inmortal, ¿sí? Andrea es un ser humano inmortal, ¿sí? Aníbal es un ser humano inmortal. Por lo tanto, y aquí viene el paso inductivo, ¿sí? Su razón, ¿qué descubre del mundo? Descubre que todo ser humano, entonces, es mortal. ¿Te fijas? Para los griegos, ese conocimiento que yo obtuve de esa manera, nunca iba a poder ser obtenido a través de las emociones, por ejemplo, o como les llamaban ellos, las pasiones, ¿sí? El conocimiento de la mortalidad del ser humano. Fíjese la importancia de eso. Yo ya sé, lo sé, que todo ser humano es mortal, ¿sí? Por lo tanto, ¿me voy a dedicar a buscar humanos inmortales, semidioses en el mundo? ¿Voy a gastar mis días en eso? No, pues, ¿sí? Y para los griegos en aquel momento entonces, eso era sumamente importante. Recuerde, estábamos saliendo de un periodo de mitos, ¿sí? Lleno de héroes, de semidioses, ¿sí? Ahora ya sé que no tengo por qué buscar a eso, porque nunca lo voy a encontrar, ¿sí? La inducción entonces permitió liberarse de la mera opinión, separar a aquellos que saben de aquellos que no saben, y por lo tanto generar una cierta valoración sobre el sabio, ¿sí? Otorgarle cierta importancia al sabio que la persona que no lo era nunca va a poder tener. ¿Se fija cómo empieza a generarse el camino para las profesiones? ¿Sí? Empiezo a generar un tipo de conocimiento, empezamos a valorar ese tipo de conocimiento, y luego valoro a las personas que poseen ese conocimiento frente a las que no lo poseen. Para una ciudad, por lo tanto, es más valioso tener a alguien que puede predecir una cosecha que alguien que simplemente es capaz de cosechar. ¿Se fija? Así es como adquiere y empieza a adquirir más valor, como decía Roberto, el jefe es que el sujeto que no es jefe, ¿sí? Aquel que sabe, entonces empieza a adquirir más valor que aquel que no sabe, ¿sí? Y así entonces comenzamos a diferenciar el conocimiento de la mera opinión, ¿sí? Volvamos al ejemplo del niño, ¿sí? El niño comenta esta situación a otro niño, ¿sí? Ya está muy contento con lo que aprendió, acaba de descubrir algo fundamental sobre el mundo, ¿sí? Acaba de descubrir una regla universal sobre el mundo, ¿sí? Le comenta a otro niño, ¿sí? Le comenta el conocimiento que ha obtenido, y ahora otro niño comienza a saludar a las personas, ¿sí? Ese niño que ahora tiene el conocimiento que el otro le entregó, ¿sí? Ve a otra persona en otra ocasión, la saluda, rápidamente le mueve la mano, y esta persona responde, ¿sí? La situación se reitera en diferentes momentos y en diferentes contextos, y siempre pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El niño ahora, este nuevo niño, corrobora el conocimiento. Todas las personas, cuando son saludadas de esta forma, responden, ¿sí? Este ejemplo no se lo puse porque sí, usted ha visto, por ejemplo, cómo los niños en los furgones a veces empiezan a saludar, ¿sí? Y tienen esta misma actitud, se empiezan a comprobar si las personas cuando son saludadas responden. Algunos dicen hola, otros mueven la mano, ¿sí? Pero en algún momento todos los niños empiezan con esta actitud de comprobar el conocimiento que han adquirido, ¿sí? Ah, muy bien, sí, efectivamente, eso pasaba. Y es una pena que, bueno, y también quizás es un poquito imposible, en estos contextos de regiones metropolitanas tan llenas de gente, el saludar, ¿sí? Pero originalmente se saludaba en la calle, ¿sí? Y uno lo aprendía por experiencia, mirando a los demás, ¿sí? Y viendo cómo efectivamente se reiteraba, ¿sí? Y uno se llegaba a asombrar cuando no lo saludaban, porque algo pasó, ¿sí? Algo que no debería pasar ocurrió, ¿sí? Entonces, este niño ahora, fíjese, corroboró el conocimiento de otro, ¿sí? Por lo tanto, le otorgó valor al conocimiento que el niño originalmente produjo. Va y le dice, tienes razón, eso sucede así, ¿sí? Me pasó,
¿Te fijas? Entonces, fíjese cómo empieza a formarse históricamente esta especie de cadena y proceso de producción de conocimiento. ¿Sí? Adquirimos conocimiento a través de la observación racional, y la corroboración de casos. Ese conocimiento me lleva a decir algo sobre la realidad que otros no saben. Puedo predecir una cosecha, mientras que el otro sujeto solo puede cosechar. ¿Sí? Y por lo tanto, mi conocimiento hace que yo mismo, como poseedor de ese conocimiento, adquiera más valor que el otro, y más importancia que el otro. ¿Sí? Ese conocimiento entonces que ahora yo poseo, se lo transmito a otro. ¿Sí? Y genero la corroboración del mismo saber. Fíjense que es lo mismo que estoy haciendo ahora con ustedes. ¿Sí? De alguna manera yo estoy transmitiendo o reproduciendo el conocimiento adquirido. ¿Sí? A través de este ejercicio yo me legitimo. ¿Sí? Y usted mismo y usted misma, al reproducir este conocimiento, empieza a valorarse y empieza a ser valorado de manera diferente que el resto. ¿Por qué? Porque se está transformando en un profesional. ¿Lo ve? Entonces, el conocimiento va generando también formas de producción y reproducción del conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el gran supuesto que hasta aquí tenemos? ¿Sí? El gran supuesto que el pensamiento griego y esta forma de entender el conocimiento tiene, es que supone que el mundo posee una cierta regularidad y permanencia. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? El supuesto de la inducción y el proceso que hemos realizado es que el mundo va a funcionar igual todos los días. Es decir, si este niño saludó durante todo un mes a estas personas y durante todo ese mes recibió de vuelta un saludo, el niño da un salto, ¿sí? Y asume que el mundo va a funcionar de la misma manera de aquí en adelante. Ese es el gran supuesto de la inducción, suponer que el mundo funciona regularmente, con regularidad, ¿sí? Que los procesos permanecen y se dan constantemente y de la misma forma a lo largo del tiempo. ¿Sí? Nos bastó una vez demostrar la ley de gravedad para asumir que de aquí en adelante, ¿sí? Y para siempre, el mundo va a funcionar de acuerdo a la ley de gravedad. ¿Me explico bien con este supuesto? ¿Sí? Dígame usted ahora entonces, ¿dónde y en qué circunstancias usted asume este mismo supuesto, esta misma regularidad del mundo? Deme un ejemplo concreto. ¿En qué cosas o en qué momento usted asume realmente que el mundo funciona regularmente? Muy bien, los días y las noches, ¿sí? Nos bastó comprender una sola vez que el día se separaba en día y noche, y listo, usted va a asumir y asumió que de aquí en más siempre van a existir día y al día le va a seguir la noche, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otro supuesto regular? Las estaciones del año, súper bien, ¿sí? Regularmente incluso llegamos a esperar las estaciones, ¿sí? Se vende ropa para la estación que va a llegar, ¿sí? Es decir, se asume absolutamente que esa estación está aquí a la vuelta de la esquina y va a llegar. Va a llegar la primavera, va a llegar el verano, prepárense, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Esta misma regularidad, a veces también nosotros la tenemos sobre las personas. Cuando usted cree conocer a alguien, suponga que ha vivido 10 años con una persona, ¿sí? Tras la observación y el conocimiento que ha adquirido en esos 10 años, usted llega a suponer que conoce a esa persona. Y es capaz de afirmar eso. Yo te conozco, sé cómo eres. El supuesto que hay allí es que esa persona se va a comportar y va a permanecer igual de aquí en adelante. ¿Sí? Ese es un enorme supuesto. ¿Sí? Las personas no tienen por qué ser regulares al igual que el mundo. ¿Sí? Ese es el gran supuesto de la inducción. ¿Sí? Vamos a ver que después, también durante la modernidad, se le hicieron muchas críticas a la inducción, pero no por ello deja de ser una forma muy natural a través de la cual las personas creen producir conocimiento. ¿Sí?
Por eso le ponía el ejemplo del niño, porque es muy natural el proceso inductivo de producción de conocimiento. ¿Sí? Las primeras críticas que empezaron a realizarse acá. ¿Sí? Los sofistas fueron los primeros pensadores que comenzaron a realizar objeciones frente a lo que parecía la todopoderosa razón. ¿Sí? Uno de los primeros críticos sobre la racionalidad y las pretensiones de universalidad de la razón, es decir, esto que, yo descubro algo racionalmente, entonces es válido para todo el mundo, ¿sí? Y va a funcionar siempre, y en cualquier momento y en cualquier lugar. Frente a esa pretensión de universalidad, Protágoras fue uno de los primeros pensadores que se opuso con una frase muy conocida, ¿sí? Que es la siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son. ¿Qué quiso decir Protágoras allí? Básicamente Protágoras intentó mostrar que la manera en que las personas construyen su mundo, la manera en que las personas interpretan el mundo, leen el mundo, ¿sí? Más que tener como centro una racionalidad universal, tienen como centro sus propias particularidades. Es decir, el mundo no es como racionalmente todos nosotros lo vemos, sino que el mundo es y tiende a ser como cada uno desde sí mismo y desde sus propias convicciones lo ve. ¿Sí? A esto se llamó el relativismo. El relativismo es una de las críticas más serias que se ha hecho hacia la razón, hacia los procesos racionales, y, por lo tanto, para nosotros, hacia el conocimiento científico y el conocimiento profesional. ¿Sí? Veamos qué dice el relativismo. Dice entonces, la racionalidad puede ser fuente de conocimiento, diferente de la mera opinión. Sí, como habíamos mencionado, la racionalidad está secularizada, es decir, solo si la razón se encuentra libre de prejuicios, ¿sí? O de convicciones, que impidan, como dice allí, o obstaculicen su capacidad para abstraer de la realidad lo que las cosas son. Pero justamente lo que intenta mostrar Protágoras es que la razón no se encuentra libre de prejuicios, ¿sí? Como discutíamos hace un rato. La razón y nuestra racionalidad está cargada de prejuicios culturales y valóricos que hacen que cada uno, desde sus propios criterios, desde sus propios valores, interprete lo que las cosas son. ¿Sí? Por ejemplo, si a usted le preguntan, ¿es justo que un sujeto que tiene COVID-19 y tiene los recursos económicos tome un helicóptero y se vaya a una clínica privada para atenderse? ¿Es justo? Sí, claramente es complicada la pregunta, pero ¿qué diría usted? ¿Es justo eso? Le pregunta a O su hijo, sea, o sea, yo diría que éticamente no es justo, ¿ya? ya que hay gente que no puede acceder a esos mismos recursos, Muy pero bien. pero si también tiene los recursos para usar el helicóptero e irse a la clínica alemana, Sí, también lo puede hacer, pero éticamente no es justo, para mí. muy bien, muy bien. Entonces fíjese, usted afirmó varias cosas que es lo que Protágoras dice. Primero, en todo juicio que nosotros realizamos, en algún punto, ¿sí? Como dice Roberto, aparece el para mí. ¿Sí? A mí no me parece justo, a mí no me parece tan claro, ¿sí? A mí no me parece tan adecuado, pero para el otro quizás sí. Para el sujeto que iba en el helicóptero quizás era justo porque poseía los medios, poseía los recursos. Y para esa persona probablemente su vida es más importante que otras cosas. ¿Sí? Entonces, si miramos eso de esa forma,
podemos entender lo que Protágoras está diciendo. ¿Sí? Protágoras entonces dice que el ser humano es la medida de todo lo que es en cuanto que es, porque el ser humano es el criterio, y él mismo se transforma en el criterio, mediante el cual juzga las situaciones y juzga el mundo. ¿Sí? El sujeto enfermo va a sentir naturalmente que lo más necesario es la salud. El sujeto que tiene hambre, naturalmente va a sentir que lo más importante es saciar esa hambre, ¿sí? El alimento. El sujeto que tiene mucho dinero probablemente sienta que lo más importante es resguardar ese dinero. ¿Sí? El sujeto que tiene una familia probablemente piense y valore que lo más importante del mundo es la familia. Es decir, cada uno, desde sus propios valores y su propia cultura, se transforma en un juez de la realidad, de lo que es más importante, y por lo tanto se transforma en fuente de conocimiento de la vida. ¿Sí? Eso es lo que Protágoras comienza a mostrar, y es un problema enormísimo. ¿Sí? Porque si en realidad cada individuo es fuente de criterio para el conocimiento universal o el valor del conocimiento profesional desaparece. ¿Sí? ¿Me explico? Si cada uno es el juez que mira el mundo y lo valora desde sus propios criterios o necesidades, entonces el valor formal y universal del conocimiento desaparece. ¿Sí? Porque hay momentos entonces donde para algunos las profesiones más importantes son, por ejemplo, la del panadero, que puede producir el pan. En otro momento la profesión más importante entonces va a ser el economista, ¿sí? Porque debe ajustar los patrones económicos del país. En otro momento va a ser el médico, porque ahora estamos en una pandemia, entonces la salud y las profesiones de la salud son las más importantes. Entonces, ¿se fija? Todo se vuelve relativo. El relativismo de Protágoras permeó enormemente nuestra cultura. Hoy en día la mayoría de las personas tiende a aceptar una especie de relativismo, pero no tienden a mirar ni a darse cuenta de las consecuencias que el relativismo tiene. ¿Sí? Por ejemplo, es muy fácil para todos nosotros decir que hay que respetar a los demás. Todos tienen que ser respetados. ¿Sí? Muy bien. Pero eso significa entonces que hay que permitir que todos hagan lo que deseen. No. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo ponemos el límite? Si todo es relativo, ¿el límite que yo voy a poner va a ser válido para usted? Si yo le digo, por ejemplo, que un límite adecuado para la vida comunitaria es tener la música a un volumen razonable y hasta las 11 de la noche, porque yo me acuesto a las 12. ¿Sí? ¿Aceptaría usted ese criterio para determinar sus fiestas de cumpleaños, sus celebraciones, etcétera? Entonces, claramente no. Y ahí es donde entonces chocamos, como dice María Jesús, con que las libertades terminan cuando empiezan las del otro. Muy bien. Pero, ¿qué criterio colocamos? Y ese criterio tiene que ser universal. Es decir, tiene que ser un criterio en el que todos estemos de acuerdo. Pero Protágoras acaba de decirle que no hay criterios universales, porque el ser humano es la medida de las cosas que son y de las que no son. ¿Se fijan? Entonces, allí aparece el problema, el gran problema que el relativismo plantea. ¿Sí? Sigamos con el caso del niño para ver cómo ese relativismo afecta a la inducción. El niño entonces ya está en un extremo fascinado con lo que, con lo que descubrió del mundo, ¿sí? Así que, por estas cosas de la vida, ¿sí? Logra viajar fuera de su país. ¿Por qué? Porque sus familiares tenían recursos. ¿Sí? Logra viajar fuera del país. Y decide entonces ahora poner a prueba lo que sabe de las personas. ¿Sí? Decide poner a prueba su conocimiento universal, racional y objetivo. ¿Sí? El conocimiento que adquirió inductivamente. Llega entonces este niño ahora al Tíbet, saluda con la mano, ansioso por corroborar su conocimiento, y la persona, en lugar de responder como lo habían hecho todas las personas, fíjese, por eso está subrayado, porque el niño, desde la perspectiva de la inducción, el niño adquirió un conocimiento sobre todas las personas, aunque no las haya visto nunca,
aprendió algo sobre todos. Y en lugar de responder esta persona como lo habían hecho todas las otras personas, esta sacó la lengua, ¿sí? Entonces ahora el niño se encuentra en un problema muy serio, ¿sí? ¿Qué hace con su conocimiento? ¿Era un conocimiento universal, objetivo y válido? ¿O simplemente era una opinión? Respóndale usted al niño. ¿Qué era lo que el niño tenía entonces? ¿Tenía un conocimiento sobre el mundo? ¿O tenía una mera opinión? Muy bien. Entonces, si tenía una mera opinión, ya no es legítimo ni es válido sostenerlo, ¿sí? Déjeme llevarle y cambiarle el ejemplo. Este niño, en vez de hablar sobre un saludo, acaba de asumir un conocimiento universal. Y el conocimiento que asumió es que todas las personas, fíjese, es un conocimiento universal, todas las personas, por el mero hecho de ser personas, tienen derechos, ¿sí? Muy bien, comprobó eso en el lugar donde estaba, todo el mundo se lo ratificó, solo por el hecho de ser personas, todos tenemos derechos, muy bien. Llega, sin embargo, a una cultura donde no existen los derechos, donde no se conocen, y tampoco interesa conocerlos. Entonces, este conocimiento universal, que todas las personas tienen derecho, ¿era un conocimiento o era una mera opinión? Ya, muy bien. Una opinión, una mera opinión. Fíjese en también las consecuencias que implican decir que era una mera opinión. Si es una mera opinión, entonces, ¿tengo derecho a exigírselo a estas otras personas? ¿Tengo el derecho de exigirle que cumplan con los derechos humanos? Benja dice ahora que es conocimiento. ¿Por qué Benja es un conocimiento? Y no una mera opinión. Mientras escribe el Benja, ¿sí? Recuerde porque es cierto, podemos decir que puede exigirlo dentro de su propia cultura. Muy bien, pero eso entonces, de nuevo, refuerza que aquello que yo daba por cierto, no era un conocimiento universal, sino que es simplemente una convención o un acuerdo, ¿sí? Si solamente es válido para una cultura, entonces es meramente un acuerdo. Pero un acuerdo sobre el mundo no es lo mismo que tener un conocimiento sobre el mundo. ¿Me explico? Entonces, si usted se fija en esto, el problema es bastante serio, porque significa que yo no puedo exigir acciones, juicios o tomas de decisiones que se basen en conocimientos que creo son universales, si es que ese conocimiento universal realmente no existe y es una mera opinión. Piense, por ejemplo, lo que pasa ahora con el COVID-19, ¿sí? Gran parte de las recomendaciones que se exigen a los países se sostienen porque a la base de estas recomendaciones asumimos que hay un conocimiento universal sobre lo que estamos diciendo. Hay un conocimiento universal sobre la patología, sobre su desarrollo y sobre su regularidad. Recuerde eso, ¿sí? Todo conocimiento nosotros asumimos que se sostiene porque el mundo funciona regularmente. El desarrollo del virus es regular, obedece a ciertas leyes, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces con aquello de lo cual todavía no tengo conocimiento? Por ejemplo, las vacunas. ¿Se acuerda que hay una discusión bastante importante si deberían empezar a producirse o no vacunas que no han sido ratificadas, que no han seguido el proceso regular de conocimiento y de legitimidad? ¿Eh? Entonces, para algunas personas deberían distribuirse ya. Para otras personas no, porque sería una locura, ¿sí?
Entonces allí de nuevo encontramos esta distinción entre lo que es posible y es capaz de ser sostenido como conocimiento universal, y lo que no es posible ser sostenido como conocimiento universal y las consecuencias que tiene, ¿sí? El niño ya no va a poder seguir asumiendo que su gesto es universal, y por lo tanto no puede exigirle a otras culturas, como en el Tíbet, por ejemplo, que saluden con la mano, ¿sí? Yo no voy a poder exigir los derechos humanos fundamentales si esos derechos humanos fundamentales se basan solamente en una opinión y no en un conocimiento. Porque si es una opinión, entonces, a lo sumo, es válida y legítima dentro de mi propia cultura y dentro de las personas que crean en ella, ¿sí? ¿Usted puede exigirle a las personas que sean creyentes cuando no lo son? ¿Puede exigirles que recen, que oren, que participen de las ceremonias religiosas cuando no lo son? No, pues lo ve, porque son convicciones, son creencias. Entonces estamos en un problema muy serio, porque si el conocimiento no es universal, fíjese en qué se transforman nuestras profesiones. Si nuestro conocimiento no es universal, ¿cómo un administrador público va a decirle a la institución que siga sus recomendaciones? Si va a venir el jefe y le va a decir, no, eso es una mera opinión, porque todo es relativo, y yo creo que ahora es más importante hacer esto otro. Si eso es posible, si mi conocimiento es una mera opinión, entonces fíjese la cantidad de cosas que van a suceder, ¿sí? Su conocimiento profesional pierde valor, pierde importancia y pierde el lugar que tiene dentro del espacio social. ¿Se fija? ¿Todo por qué? Porque ese caballero sacó la lengua y le mostró al niño que lo que él creía que era un conocimiento universal, en realidad era simplemente una opinión relativa. Entonces, ¿qué vamos encontrando? Cuarto punto, el conocimiento tiene límites, ¿sí? Al parecer no hay conocimientos absolutos y universales, sino que hay que ir encontrando los límites que tiene el conocimiento, ¿sí? Y lo que intentaron mostrar los sofistas es que los límites del conocimiento vienen dados por la propia humanidad, ¿sí? Los propios límites de nuestra humanidad generan y producen los límites de nuestro conocimiento. Por ejemplo, los límites de mi observación, los límites que mi cuerpo puede poner a la observación, van a ser los límites del conocimiento que yo puedo producir, ¿sí? Por ejemplo, nosotros antiguamente podíamos ver las estrellas solamente a través de nuestros ojos, ¿sí? Y el conocimiento que podíamos obtener de las estrellas entonces estaba limitado a nuestra capacidad de los ojos. Luego produjimos entonces estos telescopios gigantes. Nuestra capacidad de observación se amplió y por lo tanto nuestra capacidad para obtener conocimiento de esas observaciones también se amplió, ¿sí? Pero aún así, hay aspectos del mundo que no somos capaces de observar, porque mis ojos no perciben todo el rango luminoso, ¿sí? Porque mis oídos no son capaces de escuchar ciertos tonos, y por lo tanto no podemos producir conocimiento de eso. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Muy bien. Vamos simplemente como para cerrar un poquito la discusión y dejarla planteada para la clase siguiente, ver tres posiciones o paradigmas diferentes, ¿sí? Que reflejan un poco lo que estuvimos discutiendo hoy día, y les va a servir también como entrada al texto que dejé en la plataforma, ¿sí? La lectura obligatoria inicial que vamos a tener, que son como 12 páginas, muy sencillas sobre distintos paradigmas que existen para entender el conocimiento. Ahora vamos a ver someramente tres paradigmas diferentes: el universalismo, el subjetivismo y el construccionismo, ¿okay? Veamos el universalismo, veámoslo a través del ejemplo de este niño, ¿sí? La primera actitud que tomó este niño, cuando recién lo mencionamos, es la actitud universalista o esencialista. Cuando el niño produce su conocimiento, todas las personas, cuando son saludadas de esta forma, responden, asume
4 elementos, 4 supuestos importantes. Todo paradigma tiene supuestos, y en base a esos supuestos se categoriza, ¿sí? El primer supuesto que tiene la posición de este niño, ¿sí?, con respecto al conocimiento, es que asume que el conocimiento es verdadero, ¿sí? Asume la verdad del conocimiento, asume que el conocimiento es posible, y es posible en términos de verdad, ¿sí? Eso es sumamente importante, ¿sí? Esta primera posición asume que el conocimiento es verdadero. Lo segundo que asume es que asume que este conocimiento es un conocimiento de la realidad. No es un conocimiento ficcionado, imaginado. Es un conocimiento que obtenemos y sacamos de la realidad, ¿sí? Las personas son seres. Fíjese, ahí el son está en mayúscula porque está afirmando algo sobre la realidad. Las personas son seres que, cuando tú haces esto, entonces ellas hacen aquello. Si pensamos, por ejemplo, cómo este paradigma se ve y dónde se ve comúnmente en nuestros días, es el paradigma que está más asociado a las ciencias biológicas, físicas y de ese tipo. Por ejemplo, desde la biología quizás se asume que el conocimiento que tenemos es un conocimiento sobre la realidad, ¿sí? Que si pensamos, por ejemplo, en el virus y el tipo de célula que es el virus, o qué sé yo, ¿sí?, el conocimiento que tengamos de allí es un conocimiento de la realidad, ¿sí? Las personas que están haciendo las vacunas contra el COVID-19 no están pensando que su conocimiento es una ficción, están pensando que el conocimiento es de la realidad, ¿sí? Refleja la realidad, ¿sí? El tercer supuesto es que este conocimiento, que es verdadero y es sobre el mundo, es un conocimiento universal, es decir, es un conocimiento que se aplica en todos los casos de este tipo. El niño, por ejemplo, asume que su conocimiento es universal, porque es un conocimiento que se aplica a todas las personas. No importa si las conoce o no, es un conocimiento que obtuvo para todas las personas, ¿sí? Como cuando uno dice, todas las personas tienen derechos. Estoy apelando a la universalidad de ese conocimiento, ¿sí? Y el cuarto y último supuesto, y por eso su nombre, ¿sí?, asume que existe, por lo tanto, una esencia o naturaleza común, ¿sí?, en este caso del niño, a todas las personas, ¿sí? El conocimiento universalista o esencialista asume que hay esencias o naturalezas comunes que yo puedo conocer. La naturaleza del virus, la naturaleza de un ser humano, la naturaleza de un animal, ¿sí? Y por lo tanto mi conocimiento es un conocimiento de esa naturaleza común y universal. Hasta aquí se explica este paradigma y sus supuestos. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Fíjense que, de nuevo, este paradigma es quizás uno de los más comunes que nosotros, con los cuales vivimos cotidianamente, ¿sí? El segundo paradigma era entonces el que empieza a presentar y empieza a aparecer con Protágoras, el relativismo social o construccionismo, ¿sí? Existen muchos nombres para apuntar más o menos a la misma idea. ¿En qué se diferencia del paradigma previo? Primero, el relativismo social asume que el conocimiento que tenemos no es verdadero, ¿sí?, sino que es un conocimiento aceptado por una cultura, es un conocimiento válido para una cultura, pero no verdadero, ¿sí? Como cuando decíamos entonces que los derechos humanos son válidos solo para la cultura en la que ellos creen, ¿sí? El Islam es un conocimiento válido para las culturas que creen en el Islam, ¿sí? Entonces, su conocimiento asume no es verdadero, sino que es válido, ¿sí? Segundo supuesto, naturalmente el conocimiento entonces no es de la realidad en sí misma, sino que el conocimiento es sobre la interpretación cultural que hacemos de la realidad, ¿sí? Como dice allí entre comillas, si entendemos que una persona es esto, diría el niño, entonces cuando tú haces esto, ellas hacen aquello. Es decir, el niño que asume este relativismo social va a decir, para todas las personas que entienden esto como un saludo, entonces para todas esas personas que entienden eso como un saludo, cuando yo hago eso, me van a saludar. ¿Se fija que es relativo y situado?
Ahora ese conocimiento no es de todas las personas, sino que es un conocimiento que tiene sobre las personas de esta cultura. ¿Sí? Por ello, el tercer supuesto es, entonces su conocimiento no es universal, sino es relativo, relativo a esa cultura, relativo a estas personas. ¿Sí? Y naturalmente, como consecuencia de eso también, no existen esencias o naturalezas universales, sino que solamente existen paradigmas o esquemas culturales que permiten interpretar el mundo de cierta manera. ¿Sí? ¿Se comprende el relativismo social? Sí, Muy bien. Entonces, si yo digo ahora, las familias existen en todo el mundo, desde el relativismo social y cultural, ¿esa sería una afirmación correcta? ¿Por qué no sería correcto? Profe, ¿me escucha, Dígame. cierto? Sí, Em, es que yo siento que una familia es muy subjetivo, o sea, una sí. madre y un hijo puede ser una familia igual. Muy bien, Y muy un niño bien. depende de una madre para poder sobrevivir, no puede sobrevivir solo, entonces eso en sí ya sería una familia. Entonces encuentro que igual sería universal tener familia. Ya, muy bien, de ¿No? acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, fíjese, desde esa perspectiva, porque usted lo relativizó también, dijo, para mí, un niño no puede crecer sin una madre, por lo tanto, Sí. ¿sí? Eh, toda familia debe ser universal. Allí lo que dijo en otras palabras es, al ocupar el para mí, es que esto es verdadero para mí porque Ah, yo creo en ello. ¿Sí? ujú. Pero, por ejemplo, podríamos decir, a ver, ¿la noción de familia existe en todas las culturas? sí, sí existe, No necesariamente, no en esos términos, ¿sí? No, ¿no? incluso la palabra misma familia no existe en todas las culturas, ¿sí? Usted puede ver grupos de gente, si quiere, pero la palabra familia no existe en todas las culturas. Por lo tanto, las familias no existen en todas las culturas. Pueden existir grupos de gente, pero la familia como tal es un concepto que se desarrolla en una cultura, ¿sí? Entonces, desde allí, eso sería un juicio relativo, ¿sí? Las familias existen para aquellas culturas donde el término existe. En otras culturas existen grupos de gente, existen, no sé qué palabra ocuparán para mencionarlo, ¿sí? Pero se fija, allí la realidad se muestra de manera relativa, ¿sí? Piénselo a ver sobre otro concepto que nosotros creemos como fundamentales. No sé, deme un ejemplo usted. Deme un ejemplo de un juicio relativo o de un conocimiento que podamos llamar que relativista. Podría ser con las parejas, ¿no? Que acá en la cultura occidental todos creemos que las parejas deben ser monógamas, ¿no? O sea, que Muy, solamente bueno, a lo mejor pueden haber otras culturas que tienen más parejas, no sé si me entiende. sí, muy bien, muy bien. Si decimos, toda pareja debe ser monógamo, desde la perspectiva del relativismo, eso sería falso, ¿sí? Porque tendríamos que decir, en ciertas culturas, la monogamia es parte de lo que se concibe como vida en pareja. En otras culturas, la monogamia no forma parte de la vida en pareja y por lo tanto no es cierto ni legítimo exigirla allí. ¿Ve? Allí estamos aplicando la noción de relativismo social porque el valor de verdad, por decirlo así, el valor de validez, viene otorgado por cada cultura, no universalmente como en el paradigma previo. ¿Sí? Entonces, en cada espacio yo me puedo encontrar realidades que son diferentes. ¿Sí? Y el último es un extremo del relativismo. Este es el relativismo individual o subjetivismo. ¿Sí? Este es el extremo mismo de esta idea. Fíjese, uno en rigor podría llevar al extremo esta noción si lo piensa de la siguiente forma. Si ustedes y yo y cada uno de nosotros somos diferentes, finalmente
lo que va a ser verdadero y válido, ¿eh? va a venir dado por cada individuo. ¿Sí? Entonces, desde este paradigma, el conocimiento es válido solamente si es válido para mí. Tomemos, por ejemplo, la idea de la monogamia en pareja. ¿Sí? Muy bien, podríamos decir. La cultura para nosotros indica que las relaciones de pareja deben ser monogámicas. Muy bien. Pero ahora vengo yo y digo, no, para mí, ni siquiera para mi cultura, para mí, las relaciones de pareja no tienen que ser monogámicas. O a veces puede que sí, o a veces puede que no, dependiendo de cómo me sienta yo en la relación. ¿Se fija? Allí el criterio ya incluso dejó de ser un criterio cultural compartido por una comunidad y se transformó en un criterio personal. ¿Sí? Yo, como individuo, soy la fuente de lo que creo que es válido o no. ¿Sí? Mi conocimiento, por lo tanto, no es un conocimiento de la realidad, sino que es un conocimiento que yo he adquirido por mi propia experiencia y que yo valido por mi propia experiencia. ¿Sí? Yo creo que esto va a suceder porque yo he visto esto en mi experiencia previa. ¿Sí? Mi conocimiento entonces no es universal, sino que es relativo a mí como individuo. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en las nociones de justicia y respeto a la ley. ¿Sí? Formalmente y discursivamente, usted podría decirme, sí, hay que respetar la ley y hay que respetar las leyes. ¿Sí? Sin embargo, usted está apurado o apurada, ¿sí? Supongamos por un instante que tiene que ir a dejar a su hijo al colegio. Toda la calle del colegio está llena de autos, así que usted no puede estacionar. Y el único espacio que encuentra es frente a una casa, frente a un portón. ¿Qué piensa en ese momento? En dejarlo ahí, Sí, piensa en dejarlo ahí. ¿Y por qué? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo uno se justifica ahí en esa situación? porque Que la situación me la amerita, va y ¿no? vuelve. Exactamente, la situación lo amerita, voy y vuelvo, ¿sí? No estoy infringiendo nada porque es solo un momento, ¿sí? Allí, si se fija, usted ocupó como criterio para juzgar esa situación su propia situación individual, su percepción de la situación individual, ¿sí? Ese es un ejemplo de relativismo individual. Yo soy el criterio para juzgar algo como correcto, bueno, legítimo o válido, ¿sí? Ese es el máximo extremo posible de la idea que Protágoras planteaba, ¿sí? Si al final todos somos personas diferentes, entonces nunca va a haber forma de que podamos comunicarnos ni encontrar espacios comunes, ¿sí? Porque cada uno va a ver el mundo desde su propia perspectiva, ¿sí? Esa persona a veces va a sacar la lengua, otras no. Ese niño a veces va a saludar con la mano y otras no, dependiendo de cómo quiere entender el mundo, dependiendo de cómo siente el mundo. ¿Se fija? Entonces todo se transforma en una especie de caos donde todo es relativo al individuo, ¿sí? Es un extremo donde el conocimiento prácticamente desaparece en términos universales y solamente existen individuos que interpretan el mundo a su manera, ¿sí? Es el máximo extremo donde la realidad incluso deja de ser compartida y solamente se vive en burbujas o realidades subjetivas. ¿Sí? Nadie me entiende, yo soy diferente del resto, no hay forma que comunique nada porque nadie va a entender lo que yo quiero decir. ¿Sí? Eso es como la perspectiva del paradigma que hay detrás de este relativismo individual. ¿Sí? Que finalmente, como usted puede notar, termina solamente con personas aisladas que creen que el mundo que viven es absoluta y radicalmente diferente del mundo en el que viven los demás. ¿Sí? ¿Cómo quedamos hasta aquí? Bien, ¿se han comprendido estos tres momentos o paradigmas diferentes? El universalismo, el relativismo cultural y el relativismo individual. ¿Sí? Muy bien. Y es muy Sí, importante sí, notar, profesor. muy bien, es muy importante que noten, recuérdenlo siempre, cómo esto se refleja o afecta la perspectiva de las profesiones. ¿Sí? En el relativismo individual incluso las profesiones desaparecen, ¿sí? Porque no hay puntos en común, no hay nada válido.
Entonces, cada uno es juez de su propio ejercicio profesional, ¿sí? Estos problemas, efectivamente, son problemas muy serios y que vienen desde aquel entonces y que se pueden aplicar terriblemente a las situaciones cotidianas, ¿sí? Por ejemplo, viendo cómo nosotros enfocamos las relaciones con nuestras parejas, familias, con el mundo, cuánto damos por supuesto en esas relaciones, cuánto creemos que conocemos de esas relaciones y cuánto creemos que finalmente es relativo, individual, propio, subjetivo de ese mundo que podemos compartir con los demás, ¿sí? Por hoy día lo vamos a dejar hasta acá entonces, ¿sí? Recuerde, voy a subir la grabación al campus virtual, ¿sí? Allí también está el texto que le pido que vayan leyendo, ¿sí? Son 13 páginas muy cortitas como les decía, pero que nos van a ir ayudando a abrir un poco la perspectiva y comenzar discusiones también un poco más complejas sobre epistemología. ¿Ven? Ha sido un gusto, les agradezco su participación, ¿sí? Sé que son días difíciles en general para todos y por eso les agradezco mucho más. ¿Bien? Cuídense entonces, descansen, ¿sí? Y gracias a ustedes. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense mucho. Profe, había preguntado una compañera o compañero, no me acuerdo, que Sí, tenía una duda. sí. No, no vi ninguna duda, dígame. No, nada. ¿No? No se Ya, preocupe. profe, muchas gracias. A usted fue una interpretación relativa del mundo. Gracias, Ya nos profe. vemos. Chao, Descansen. chao. Adiós. Chao, profe. Adiós.